Esto no es un juego de niños. Retrocede ya, dijo el millonario. Horas después, ¿alguna vez viste cómo un simple niño puede desafiar lo imposible frente a los ojos incrédulos de un millonario? En este relato descubrirás que no es la edad ni el dinero lo que enciende la chispa de un milagro, sino la fe y el valor que habitan en un corazón decidido. Acompáñame en esta historia y verás cómo, en cuestión de horas, lo que parecía un cadáver de acero resucitó para enseñar a todos una lección eterna. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene tocará tu alma. Había llegado un hombre con fama de tenerlo todo, menos paciencia. Su coche brillaba por fuera, pero por dentro yacía como un gigante caído. Los expertos de la ciudad ya habían intentado darle vida y todos se marcharon derrotados. Era como si ese motor hubiera decidido rendirse para siempre. No era solo un coche, era el símbolo de orgullo del millonario y verlo apagado le quemaba el alma. Los vecinos se acercaban como quien asiste a un espectáculo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con incredulidad. La escena parecía un juicio público. El millonario con su riqueza, el coche muerto como prueba de su impotencia, y la gente esperando ver quién se atrevería a tocar lo intocable. Todos sabían que, si 3 profesionales habían fallado, lo que quedaba era resignarse. Pero los caminos de la vida rara vez terminan donde creemos. La sensación en el aire era de desafío. El millonario, acostumbrado a comprar soluciones, no aceptaba la derrota. Quería que alguien más lo intentara, aunque fuese imposible. A veces, la soberbia empuja a los hombres a exigir lo que ya no tiene arreglo. Era como esos problemas en la vida que parecen eternos. Discusiones en casa, heridas en el corazón, fracasos que pesan más que el dinero. Uno mira y piensa, ¿quién puede con esto? Sin embargo, la historia de los pequeños nos enseña otra cosa. ¿Recuerdas a aquel pastorcito que enfrentó a un gigante? No lo hizo porque fuera el más fuerte, sino porque creía que los imposibles se quiebran cuando uno se atreve a mirar con fe. Ese deportivo era un gigante metálico, inmenso, arrogante, imposible. Y ahí estaba, esperando que alguien distinto tuviera la valentía de acercarse. En el silencio del taller se respiraba un aire extraño. Los murmullos de la multitud parecían una mezcla de burla y esperanza, como cuando en la vida uno enfrenta un examen difícil, un problema en la familia o un error que parece no tener solución. Todos alrededor opinan, todos creen saber, pero nadie tiene el valor de intentarlo una vez más. Y sin embargo, la esperanza siempre encuentra una rendija, porque los imposibles no se resuelven con fuerza ni con títulos enmarcados. Se resuelven con un corazón dispuesto. Ese coche dormido era la metáfora de todo lo que parece muerto en nuestras vidas. Sueños olvidados, amistades rotas, metas que dimos por perdidas. El millonario no lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de suceder no era solo la reparación de un motor, sino la prueba de que incluso un niño puede recordarnos lo que los adultos olvidan, que los milagros empiezan con un pequeño paso de fe. El gentío se abrió como si hubiera pasado un viento inesperado. Entre adultos incrédulos apareció un niño de mirada fija y andar seguro. No venía con herramientas caras, ni con un uniforme elegante, solo con las marcas en sus manos que contaban historias de esfuerzo. Cada mancha de grasa era como un trofeo silencioso, testimonio de batallas libradas contra motores pequeños, bicicletas rotas o máquinas olvidadas en algún taller polvoriento. El millonario lo miró con soberbia. Su voz retumbó como martillo. «Esto no es un juego de niños. Retrocede ya». Y sin embargo, sus palabras escondían miedo, porque en el fondo, nada duele más al orgullo que la posibilidad de ser superado por alguien a quien uno subestima. Ese grito de desprecio
no era más que un escudo débil para tapar su inseguridad. Muchas veces en la vida cuando alguien nos dice, tú no puedes, en realidad revela más de sus propios temores que de nuestras limitaciones. El niño no titubeó. Sus pasos eran pequeños, pero firmes como los de un guerrero que ya decidió la batalla en su corazón. ¿Has notado cómo los jóvenes, cuando creen de verdad en algo, no se detienen ni ante la risa de los mayores? Así fue este instante. El contraste brutal entre un adulto que tenía todo el dinero del mundo, pero estaba vacío de esperanza, y un niño que lo único que traía era fe en sus manos. Entre la multitud, algunos se rieron, otros se burlaron en voz baja. Es fácil ser espectador de la vida de otro, sobre todo cuando pensamos que alguien fracasará. ¿Cuántas veces los niños escuchan frases como «Eres muy pequeño para esto, no entiendes nada, no te metas»? Pero aquí estaba este chico, enfrentando las palabras que tantas veces hieren a los pequeños, y su respuesta no fue discutir, sino caminar hacia adelante. Ese paso hacia el coche fue más que un movimiento físico, fue una declaración. Como cuando un joven decide perdonar aunque todos le dicen que guarde rencor, o cuando una niña defiende a un amigo aún sabiendo que perderá popularidad. Son decisiones pequeñas, pero con un eco enorme. El niño de esta historia nos recuerda que la valentía no se mide en años, sino en la disposición del corazón a creer que algo bueno puede suceder. Y mientras los demás dudaban, él nos enseñaba sin decir una palabra que la fe siempre se atreve. Porque lo que para el millonario era un capricho imposible, para un niño podía convertirse en una oportunidad de mostrar que lo frágil también puede ser fuerte y que las manos manchadas de grasa pueden brillar más que un traje costoso cuando están guiadas por un espíritu decidido. El niño se acercó al coche como quien entra a un santuario. No había ruido de palabras ni alardes de grandeza, solo un silencio reverente. Sus dedos recorrieron la superficie fría del metal como si estuviera saludando a un viejo amigo. Se inclinó, escuchó los ecos mudos del motor, percibió olores que para otros eran simples gases, pero para él eran señales claras. Ese instante parecía un rito secreto, una danza entre criatura y creador. Los ojos del millonario se torcieron de impaciencia. «Perderá el tiempo como los otros», pensó. Pero la multitud, sin darse cuenta, empezó a guardar silencio. Es que había algo en la postura del niño, en esa calma llena de convicción que inspiraba respeto. Como cuando alguien ora en medio de la tormenta y los demás, aunque no crean, sienten un estremecimiento. No hacía falta gritar ni presumir. Bastaba con la firmeza tranquila de un corazón que confía. Cada toque sobre las piezas era como un lenguaje mudo. Los adultos que habían fallado antes usaron herramientas y técnicas, pero se olvidaron de escuchar. El niño, en cambio, entendía que las cosas rotas también hablan, igual que una persona herida que no siempre necesita consejos ruidosos, sino alguien que sepa escuchar su silencio. Esa es la sabiduría de quienes saben detenerse y percibir lo que otros ignoran. En la vida real también hay momentos en los que necesitamos ese tipo de atención. Una amiga que está triste y no sabe cómo decirlo. Un hermano que calla porque teme ser juzgado. Un padre que guarda cansancio en su mirada. Escuchar con el corazón es como abrir el cofre de un motor. A simple vista parece imposible, pero en lo profundo hay señales claras de lo que se necesita. El niño estaba mostrando esa lección frente a todos, y fue entonces cuando el ambiente cambió. Ya no era solo un chico frente a un coche, era un ejemplo vivo de cómo se enfrentan los desafíos. Sin miedo, con paciencia, con la certeza de que incluso lo imposible puede responder a un corazón atento. La multitud, que había venido a burlarse, empezó a inclinarse hacia adelante, expectante, casi con devoción. El silencio se transformó en un puente invisible entre el pequeño y todos los presentes. Si esta historia te conmovió,
Cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Porque así como este niño estaba descifrando un misterio oculto bajo el metal, también nosotros podemos aprender a descifrar los misterios de la vida cuando dejamos que la fe sea nuestra guía. El sonido seco de la llave al girar sin resultado era como un latido roto. Cada intento fallido hacía que el ambiente se llenara de un peso invisible. El millonario cruzaba los brazos con arrogancia, pero en el fondo temblaba de rabia. Para él, ese coche era orgullo, poder y control. Verlo derrotar a 3 adultos ya era humillante y ahora estaba en manos de un niño. Cada chispa que no encendía el motor era para él una confirmación de que tenía razón. Nada bueno puede salir de esto. El público contenía la respiración. Nadie quería perderse ni un detalle. Algunos se inclinaban para ver mejor, otros murmuraban por lo bajo, como si estuvieran apostando en secreto. Era como presenciar un duelo. De un lado la arrogancia y el dinero, del otro la inocencia y la fe de un niño. Esa tensión recordaba a las batallas de la vida donde todo parece estar en juego, una entrevista, un examen, un paso de fe. El silencio se volvía más pesado que el mismo coche. El niño no se inmutaba. Sus manos pequeñas se movían con calma, ajustando aquí, tocando allá, respirando profundamente como si cada fallo fuera parte del proceso. Esa paciencia desconcertaba a todos. Como un niño podía soportar la presión sin quebrarse. La respuesta estaba en sus ojos. No trabajaba para el millonario ni para el aplauso. Lo hacía con un propósito mayor, como quien sabe que el verdadero triunfo no es externo, sino interno. La tensión, sin embargo, golpeaba los corazones de quienes miraban. Era inevitable recordar momentos propios, cuando alguien se ríe de tus sueños, cuando fallas varias veces y todos te observan esperando tu derrota, cuando parece que nada responde a tu esfuerzo. Esa sensación de martillo en el pecho es universal. Y aquí estaba un niño enfrentándola con más dignidad que muchos adultos. Su ejemplo era un espejo para todos los presentes. El millonario sonrió con burla, convencido de que cada segundo lo acercaba al fracaso. Pero no entendía que en el silencio se estaba forjando algo más grande que una simple reparación. El chico estaba mostrando que el fracaso no es el fin, sino un escalón hacia la victoria. Que los intentos fallidos no son prueba de incapacidad, sino señales de perseverancia. Cada giro de llave era un recordatorio de que la fe no se rinde en el primer obstáculo. Así, lo que parecía una derrota inminente se transformaba en una lección viva. El taller se convirtió en un escenario donde todos aprendían, sin darse cuenta, que la grandeza no se mide en la ausencia de errores, sino en la capacidad de seguir adelante. Y ese niño, sudando en silencio bajo la presión, estaba sembrando en cada espectador una semilla de esperanza. La certeza de que no importa cuántos se burlen, lo que importa es no dejar de intentarlo. Entre tantas piezas, tornillos y engranajes, el pequeño descubrió lo que nadie había visto. No era algo grande ni vistoso. Un cable escondido, una conexión mínima, casi invisible a los ojos apresurados de los adultos. Y ahí está la enseñanza. Muchas veces, los problemas de la vida parecen montañas, pero la solución está en un detalle pequeño que todos pasan por alto. No es la fuerza lo que resuelve, sino la mirada atenta y el corazón dispuesto a no rendirse. El millonario, al ver al niño inclinarse sobre esa pieza, soltó una risa sarcástica. ¿Un cable? ¿Eso cambiará algo? Pero los presentes guardaron silencio, porque sabían en lo profundo que la grandeza a menudo se esconde en lo sencillo. Así como un gesto de bondad puede cambiar el día de alguien, o una palabra de aliento puede levantar a un corazón derrumbado, aquel cable podía ser la diferencia entre la derrota y la victoria. Las manos del niño temblaban,
no de miedo, sino de responsabilidad. Era consciente de que todos lo observaban. Y aún así, sus dedos siguieron firmes, como quien escribe su destino, sin borrar una sola letra. Cada movimiento era un acto de fe. Porque en la vida también temblamos cuando tenemos que pedir perdón, cuando damos un paso hacia lo desconocido, cuando elegimos hacer lo correcto. El temblor no es debilidad, es señal de que lo que hacemos importa. Lo admirable es que no se detuvo. Muchos habrían retrocedido ante las risas o los ojos juzgadores, pero él no. Esa valentía silenciosa era la verdadera clave, porque cualquiera puede arreglar algo con herramientas caras, pero no todos pueden arreglar lo imposible con la fuerza de la perseverancia. Y lo que parecía insignificante a los ojos del millonario se estaba transformando en un acto de grandeza delante de todos. La multitud contenía la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie sabía qué pasaría, pero todos entendían que ese instante era decisivo. No era solo un cable, era la prueba de que Dios pone en lo pequeño la fuerza para derrotar lo grande. Así como un niño pastor enfrentó a un gigante con una piedra, este niño estaba a punto de levantar un gigante de acero con un gesto diminuto, pero lleno de fe. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque a veces lo que parece insignificante es exactamente lo que abre la puerta a una transformación completa. El instante esperado llegó como un trueno en medio del silencio. El niño giró la llave, y de pronto el motor despertó con un rugido que estremeció las paredes del taller. Era un sonido limpio, potente, lleno de vida, como si la máquina hubiera estado esperando precisamente esas manos pequeñas para volver a respirar. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo se escuchaba la sinfonía metálica de un deportivo renacido. El millonario, que había permanecido erguido y altivo, quedó petrificado. Sus ojos, acostumbrados a ver billetes, joyas y lujos, nunca habían contemplado algo tan valioso como ese instante. El coche, que 3 expertos habían dado por perdido, rugía perfecto gracias a un niño de apenas 12 años. La incredulidad se dibujó en su rostro como un retrato de sorpresa y derrota. Era como si el poder de su dinero hubiera quedado en segundo plano ante la fuerza de la fe y la determinación. La multitud estalló en murmullos primero, luego en gritos de asombro. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros sonrieron con los ojos brillantes. El rugido del motor era mucho más que un éxito mecánico. Era el eco de una lección espiritual. Así como el deportivo volvió a la vida, también los sueños apagados pueden encenderse otra vez. Lo imposible deja de serlo cuando alguien se atreve a creer en lo pequeño. El niño, con la frente sudada y las manos aún manchadas de grasa, permanecía sereno. No saltó, no presumió, no buscó aplausos. Su calma transmitía una verdad más poderosa que cualquier discurso. Cuando haces algo con propósito, no necesitas demostrarlo a nadie. Ese silencio digno era su victoria más grande, y en él había un brillo que ningún lujo podía comprar. Era la humildad triunfando sobre la arrogancia. Los espectadores, paralizados, empezaron a comprender lo que estaban viendo. No era solo un coche encendido, era un niño recordando al mundo que los milagros no llegan por casualidad, sino por la fe puesta en acción. Ese rugido era un símbolo de esperanza para todos los que alguna vez pensaron que algo en sus vidas estaba muerto. Un sueño, una relación, una meta. El motor encendido les gritaba que nada está perdido si uno se atreve a intentarlo de nuevo. Y el millonario, con los ojos abiertos de par en par, se convirtió sin querer en el primer discípulo de esa lección,
porque la riqueza que más vale no se mide en dólares, sino en reconocer que el poder de un corazón decidido supera cualquier obstáculo. El rugido de aquel deportivo quedó grabado no solo en sus oídos, sino en el alma de todos los presentes, como un recordatorio de que lo imposible sí puede volver a respirar. Los aplausos surgieron primero tímidos, como un murmullo de hojas movidas por el viento, y de pronto crecieron hasta convertirse en un estruendo imparable. El taller, que había sido escenario de burlas y dudas, ahora vibraba con ovaciones que parecían levantar al niño en brazos invisibles. Nadie podía negar lo evidente, lo que los expertos habían dado por imposible, un pequeño lo había logrado con fe y determinación. El niño descendió del asiento con pasos tranquilos. Su frente brillaba de sudor, pero en su pecho latía un corazón encendido de confianza. No necesitaba presumir ni levantar la voz. Su mirada firme hablaba más fuerte que cualquier palabra. Allí estaba la prueba de que la grandeza no se mide en años, sino en la capacidad de perseverar cuando todos esperan que falles. La multitud lo rodeó, algunos con sonrisas, otros con lágrimas en los ojos. Los más viejos recordaban sus propias derrotas y sentían que este niño había encendido una chispa olvidada en sus corazones. Los más jóvenes lo miraban como a un héroe cercano, alguien que les enseñaba que sí es posible soñar y luchar, aunque los adultos digan lo contrario. El respeto, ganado a pulso, brillaba como una corona invisible sobre su cabeza. El millonario, en silencio, bajó la mirada. Lo que había comenzado como un desafío lleno de desprecio, terminó en una lección que nunca olvidaría. Ni su dinero, ni su poder, ni los mecánicos de renombre pudieron darle lo que aquel niño, con manos pequeñas y espíritu firme, le entregó. La certeza de que el valor verdadero no se compra, se demuestra. Era la humillación de su soberbia y al mismo tiempo la oportunidad de aprender. Ese día todos entendieron algo profundo, que no importa la edad para ser instrumento de milagros, que las manos que parecen frágiles pueden ser más fuertes que las que presumen de experiencia, y que el respeto no se exige con gritos, sino que se gana con el testimonio de la acción. El niño había dejado una huella imborrable en todos, mostrando que la fe y la valentía son más poderosas que cualquier obstáculo. Y mientras los aplausos seguían retumbando, quedó claro que lo sucedido no era solo la reparación de un coche. Era una historia sembrada en los corazones, un recordatorio de que los pequeños también pueden cambiar el rumbo de lo imposible. Ese día nació una verdad que resonaría para siempre. Cuando uno actúa con firmeza y un espíritu indomable, hasta los gigantes de acero se rinden. Lo que empezó como un desafío lleno de desprecio, terminó siendo una revelación para todos los presentes. Ese niño, con manos manchadas de grasa y un espíritu firme, demostró que la grandeza no depende de títulos ni riquezas, sino de la fe puesta en acción. Así como aquel motor volvió a rugir, también tus sueños apagados pueden renacer si decides no rendirte. Cuéntame qué parte de esta historia encendió tu corazón, y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí siempre encontrarás relatos que fortalecerán tu espíritu y te recordarán que lo imposible sí puede volver a la vida.